Hola a todos, esta semana ha sido la semana del Año Nuevo Chino, o lo que nosotros conocemos como Año Nuevo Chino, ellos lo conocen como la festividad de la primavera. Es la fiesta más importante en todo su calendario. Tradicionalmente en China se usaba el calendario lunar, aunque ahora a efectos prácticos aquí se mueven con el mismo calendario que nosotros. Las fiestas empiezan el día 16 de febrero y terminan el 18 oficialmente, aunque luego realmente se extienden un par de semanas. La fecha del inicio del Año Nuevo Chino no siempre coincide con nuestra misma fecha en el calendario que usamos en Europa o en el mundo. ¿Qué más decimos? En Año Nuevo todo el mundo vuelve a sus casas. Es lo que se conoce como la mayor migración humana del planeta. ¿En serio? ¿De verdad? Sí. Yo de Wikipedia no me fío, Qué fuerte. Y es cierto, mi resi estaba vacía, estaba yo sola. A nuestros amigos de aquí que nos han ido explicando un poquito en qué consiste realmente el Año Nuevo Chino. Vamos a contaros qué hace de verdad la gente de nuestra edad en Año Nuevo Chino. Quedarse en casa y ver la tele. Básicamente. Aquí lo que hace la gente es volver a su casa y quedarse con la familia. Es una festividad muy familiar, se celebran comidas y cenas, o sea, es un poco como nuestras navidades en España. Bueno, se organizan desfiles, lo que pasa que según nuestra experiencia dejan un poco que desear. El primer día, el día 16, fuimos a ver uno de los desfiles que se celebran en Tsim Sha Tsui. La verdad es que nosotros esperábamos algo mucho más espectacular y el desfile dejó un poco que desear, pero bueno, aquí os dejamos algunas imágenes para que lo vayáis viendo. Bueno, después del desfile fuimos a Wan Chai, en la isla de Hong Kong, a un bar que tiene música en directo que se llama The Wonch. Tocaban tres chicos jovencitos que se llaman Hey Yo Trio. Tocan tanto versiones de canciones como crean sus propias canciones con un estilo hard blues. Curioso de este grupo es que ya les habíamos visto en otra ocasión. Estuvimos en The Wonch, lo descubrimos por casualidad y justo estaban tocando ellos y entonces nos gustaron tanto porque la verdad es que tenía un ambientazo que miramos a ver cuándo volvían a tocar y vimos que era este día y entonces volvimos. El segundo día del Año Nuevo Chino, es decir, el 17, fuimos a Lam Tsuen, que es una zona que está al norte de Hong Kong, del territorio de Hong Kong, porque se celebra el Festival de los Deseos. Han puesto puestos de comida, había gente pues, jugando a cosas, te podías comprar peluches, todos con forma de perro, por supuesto. Este es el año del perro. Hay también un árbol que es conocido por ser el árbol de los deseos, donde la gente y las familias escriben los deseos en una tarjetita, junto con una mandarina, la tiran al árbol y entonces se supone que el deseo del nuevo año pues, se va a hacer realidad. ¿Por qué una mandarina? Os estaréis preguntando. Porque mandarina en chino, la pronunciación de mandarina en chino es muy similar a la pronunciación de buena suerte, por lo tanto, regalar una mandarina o tener mandarinas es sinónimo de tener buena suerte o de dar buena suerte. Cuanto más alto tiras la mandarina, más probabilidad hay de que se cumpla tu deseo. Las tarjetitas donde escribías los deseos, por un lado puedes escribir tus propios deseos, pero en caso de que tengas dudas, si le das la vuelta, tienes ya varios deseos escritos con unas casillitas. Deseos predeterminados, se llama. La paz mundial, encontrar el amor, salud. Nuestra mandarina acabó en el suelo y no la pudimos rescatar porque como todo el mundo las está tirando al mismo tiempo, pues teníamos miedo de salir sin cabeza. Espera, cuando quieras.
Espera, espera. Espera, no. Todos los sueños tienen un precio. En este caso es de 2,5 euros. Y esta semana, por primera vez, también hemos hecho otra actividad que es bastante típica de Hong Kong, que es ir a ver las carreras de caballos. El domingo fuimos a verlas en Oshagin. El miércoles fuimos a verlas en Happy Valley que está en la isla de Hong Kong. En todo el territorio chino y en Hong Kong está prohibido apostar a juegos de azar, pero curiosamente en Hong Kong se puede apostar a carreras de caballo. A lo mejor se apostaban varios millones por cada carrera. Se corren unas 10 o 11 carreras y nada, duran un minuto. Hemos ido 2 veces, las 2 veces, al dar el pistoletazo de salida y empezar a correr, uno de los jinetes se cayó del caballo. Lo que pasa es que en la segunda carrera que fuimos a ver, en Happy Valley, el caballo de este jinete siguió corriendo, como no tenía peso en la espalda, corría mucho más rápido que el resto, terminó ganando la carrera. Aunque no fue válido. Y ahí va un caballo sin jinete. El miércoles fuimos a hacer un hike con unos amigos franceses. Esto ya no tiene nada que ver con las celebraciones de Año Nuevo chino. Teníamos vacaciones, así que dijimos, ¿qué hacemos hoy? Pues vamos a hacer un poco de deporte. Era un que se llamaba Ma Shi Chao. Traducido literalmente sería la isla de la caca de camello. El nombre se lo pusieron los 20 años. Sí. Este hike no fue como el otro, este hike fue más suavecito, Más light. Y eso sí, la primera parte del recorrido teníamos que atravesar un cementerio y la verdad es que al principio fue un poco raro porque como no sabíamos ni dónde estábamos yendo, ni qué hike íbamos a hacer, ni nada, nosotros seguíamos a estos amigos que eran los que se habían encargado de organizar todo, pues claro, al ver el cementerio nos pareció un poco extraño que el hike fuera básicamente recorrer el cementerio y ver las tumbas. Aparentemente nos han traído de hiking a un cementerio. Todos son tumbas. ¿Dónde estamos, Bea? Pues no tengo ni idea. La verdad. A ver, que queríamos ir a un sitio que estaba en una isla muy bonita y tal, pero no había ferries hoy porque es Año Nuevo chino. Así es como los franceses hacen la compra. Aquí había parte de la isla, que es donde está el cementerio, hemos cruzado este estrechito por la playa y ahora estamos aquí y vamos a hacer todo esto. Hola, Jan. Yo me llamo Jan, soy suizo. ¿Suizo? Sí, suizo. All my skills in Spanish. ¿Cómo decir feliz año nuevo chino? Shani Fai Lo. Repetid después de nosotras, vamos a ir sílaba por sílaba. Tam, Ni, Fai, Lo. Todos los horarios de establecimientos y de restaurantes estaban un poco trastocados y nunca sabías bien si iba a estar abierto, si no, si iban a servir esto, si no. Voy a compartirlo porque es que hay una cosa que nos encanta comer que se llama, bueno, muffin de chocolate. Por ser año nuevo chino, pues no tenían porque no lo suministraban. Ha sido una semana muy dura porque cada vez que íbamos, pues no tenían. Hemos ido 4 veces y no tenían ninguna de las 4 veces. Trabajar ahora mismo en cuanto se termine este vídeo, así que hasta luego porque vamos a ir a comer un muffin de De chocolate. hecho, antes de grabar le hemos ido a preguntar, pero está cerrado, entonces hemos dicho, bueno, pues grabamos, hacemos tiempo y volvemos después. Y ya está, ¿no? Venga, a por el muffin. Este ha sido el inicio de ayer, así que ya que os lo contamos.